Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro segundo devocional matutino 2025, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Enero 6. ¿Cómo comunicar amor? Dirigido por el pastor José Yesel Campo. Teniendo así un gran afecto por ustedes, nos hemos complacido en impartirles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegaron a ser muy amados para nosotros. Primera a los Tesalonicenses 2:8. De nuevo, buenos días para todos, amados hermanos. El saludo que es conforme a las Escrituras, la gracia y la paz de Cristo con todos nosotros en este día, en este comienzo de semana de labores, que coincide con este primer festivo de este año, 6 de enero. Y dando inicio a ese espacio de devocional. Saludo al hermano David Torres. Gracia y paz para usted, hermano amado, y su amada familia e iglesia. Igualmente, hermanito. Igualmente por allá. Vamos entonces a comenzar. Vamos a orar como siempre la agenda que se hace a diario en este espacio y meditamos el tema del día de hoy y encomendamos en la mano del Señor cada día como debemos hacer. Demos gracias entonces a Dios, todos puestos de acuerdo en el lugar donde estamos, con mucha reverencia. Y digámosle juntos al Señor: buen Dios, amado Padre Santo, bueno, te saludamos en esta mañana y usando la palabra que tenemos en nuestro idioma, te decimos gracias, Señor, por este día que nos das. Gracias por este inicio de año que nos estás concediendo. Gracias, Señor, por todas y cada una de tus bondades, que en lo que llevamos de este año ya han sido abundantes en nuestras vidas, Señor. Tu fidelidad, tu amor, tu cuidado para nosotros, lo vivimos a diario, Señor, y podemos, Señor, dar testimonio de tu bondad, de tu santidad. El cuidarnos, guardarnos, guiarnos, Señor. Aquí estamos, Señor, tus hijos, tus santos, tus escogidos, Señor, dándote gracias por todos y cada uno de los cuidados que tienes con nosotros. Gracias por la vida que nos has dado para comenzar este año, por la salud, Señor, y gracias por todo lo que nos vas a dar. Ya hemos orado, Señor, en nuestras iglesias, en nuestras casas, encomendando en tus manos, Señor, cada uno de los días de este año que hemos iniciado. No sabemos qué nos depara este año, solo tú lo sabes. Y entendimos, Señor, que todo lo que nos va a suceder es porque tú ya lo has determinado y será siempre, Señor, tu voluntad, la cual aceptamos, Señor, y te damos gracias. Confiamos en ti, Señor, porque tú eres perfecto, bueno y santo, y siempre nos cuidarás y nos darás siempre lo mejor, aunque no entendamos, y aunque muchos de esos regalos nos causen tristeza y llanto, será lo mejor, Señor. Tú sabrás por qué lo necesitamos y agradecemos ya, Señor. Gracias por cuidarnos, Señor, entonces. Gracias porque podemos seguir compartiendo esta comunión, esta coinonía los unos con los otros, aferrados a tu palabra, Señor. Gracias por las iglesias aquí representadas que continúan en este nuevo año ese camino, todos unidos, por las familias aquí representadas, Señor, por los que han comenzado este espacio devocional, por los que se unirán una vez más en el transcurso de estas semanas, meses, de este año que ha iniciado, Señor. Para que los que estaremos compartiendo este espacio, Señor, siempre estemos atentos a ser fieles a la palabra para el crecimiento, para la santidad de todos y cada uno, Señor, para ser instruidos, formados en las verdades del Evangelio. Y como siempre lo medito en oración cuando tengo ese gozo de compartir este espacio, ser recordados de lo que muy seguramente ya hemos aprendido, pero que necesitamos ser recordados, Señor. Asimismo, Señor, que nuestra oración a diario sea pidiendo humildad para meditar tu palabra precisamente. Señor, que seamos humildes para escuchar lo que se va a compartir en estos espacios.
que se aleje de nosotros la autosuficiencia, el orgullo y cualquier tipo de actitud que sea contraria a la humildad con que debemos siempre ser recordados, ser escuchados y escuchar, Señor, para aprender tu palabra, para recordarla siempre, para que ella eche raíces profundas en nuestro corazón y para que asumamos nosotros la responsabilidad, porque esa es nuestra, de ponerla por obra. Y como siempre lo oramos, porque somos pecadores aún, Señor, de no acumular y acumular un conocimiento y tenerlo guardado en el corazón como se tienen los libros en la biblioteca, sino que seamos libros abiertos para que el testimonio nuestro revele la gloria de Cristo a este mundo caído, Señor. Que seamos hacedores de tu palabra, que lo que entendemos, recordamos, aprendemos, lo pongamos por obra, porque somos hacedores, Señor, también. Y Cristo, Señor, anhela eso. Desea que seamos verdaderos discípulos, que seamos esos embajadores sinceros y verdaderos de su reino. Así como Él nos dio ejemplo en todo lo que hizo cuando estuvo con nosotros y que sigamos nosotros sus huellas y que lo imitemos a Él, Señor. Ayúdanos a ello, Señor, y que nos dispongamos nosotros con responsabilidad cada uno y haznos humildes, Señor, para que cuando se comparta estos espacios, nuestro corazón diga, estoy reafirmando lo que ya había aprendido y hoy soy recordado para ponerlo por obra porque no lo recordaba o tal vez se me había olvidado. Siempre con humildad, Señor. Gracias por ello, Padre. Te doy gracias entonces por todos los que estamos aquí, Señor, y por este medio tecnológico que nos sigues permitiendo usar a diario para que con un buen uso que demos a esta tecnología sea de bendición para todos, Señor. Gracias. Gracias también por esa familia de Corandeo que dispone toda esa buena literatura para el crecimiento y la formación del pueblo de Dios, Señor. Bendice a toda esta comunidad, Señor, que están divulgando la buena literatura que edifica y que nutre, Señor. Gracias. Padre, nos encomendamos entonces en tus manos, en este espacio, en el día de hoy, y háblanos, Señor, acerca del amor, de la importancia que es anunciar el Evangelio, de la importancia que es conocerlo para enseñarlo también, y como lo oramos hace un momento, todos seamos hacedores del Evangelio, y lo escribió Santiago en su carta. Que esté siempre presente esto en nosotros a diario, Señor. Muchas gracias, Padre amado. Perdona nuestros pecados, Señor, porque aún en estos pocos días que llevamos, esta escasa semana que se está cumpliendo, muy seguramente hemos pecado de diversas formas, Señor, de muchas maneras, Señor. Detalles mínimos que pasan desapercibidos delante de nosotros debido a nuestra naturaleza humana aún, Señor, pecadora, pero ante ti, Señor, no pasan y por eso te pedimos perdón, Señor, en lo que te hemos ofendido, en lo que llevamos de este año. Que tu gracia nos guarde, nos lave, Señor, la sangre de Cristo y que sobreabunde esa gracia tuya, porque aún, Señor, cometemos muchas faltas, pequeñas, grandes. No interesa el tamaño de nuestros pecados. Perdónanos, Señor, y ayúdanos siempre a seguir con sabiduría, a estar atentos en todas esas cosas que no debemos hacer, practicar, ni decir, ni pensar. Ayúdanos, Señor, porque esta carne es fuerte y como dice ese hermoso himno, dura es la lucha y difícil la tarea, pero tú nos sostienes, Señor, y nos das fuerza y nos das de tu poder para poder seguir en esta guerra que tenemos con el pecado. Perdónanos entonces y permite que por tu gracia sigamos, Señor, en este camino de santidad, aprendiendo y siendo guiados por tu palabra. Gracias por los siervos, Señor, que muestran ese camino que es lámpara a nuestros pies tu palabra, Señor, y que tú usas para tu gloria y para guiar a tu pueblo, Señor. Gracias. Nos colocamos en las manos de nuestro Señor y te decimos, Señor, háblanos, que tus siervos escuchan con humildad, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, decimos todos amén, Señor. Y amén, y amén. Bien, amados,
Mi hermano David, una preguntita, pues creo que como muchos todavía no tienen ese texto, entonces, ¿cómo se hace la lectura? ¿Usted nos comparte la lectura, hermano? Listo, O cómo la compartieron ayer? Porque ayer no pude. porque yo tengo la imagen. Ah, listo, hermano. Ayúdeme usted porque cada letra es muy pequeña en esa foto. Ok, ya no sé si pueda compartir. Tengo permiso para compartir, hermana. Sí, pastor, puedes compartir. Yo te lo acabo también de enviar al Ah, WhatsApp. bueno, No déjenme, sé yo si veo. ahorita cualquier cosa. Ok. Bueno, déjenme la descargo. Ujú. Y sí, está mejorcita que la mía. Sí, ya casi distribuyen los textos, tengo entendido. Sí, señor. Ya esta semanita tienen los devocionales. Los que faltan por devocionales me pueden escribir. ¿Tengo permiso para compartir? Sí, señor. Eso. Ahí voy. ¿Ahí aparece? Sí, señor. Listo. Sí, señor. Dice enero 6, ¿cómo comunicar amor? Teniendo así un gran afecto por ustedes, nos hemos complacido en impartirles no solo el Evangelio, sino también nuestras propias vidas, pues llegaron a ser muy amados para nosotros. Primera a Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8. No hay mejor forma de comunicar amor que proclamar el Evangelio de Dios. Este amor muere a otros beneficios menores, como tener una buena reputación, satisfacer las expectativas de otros, gozar de un título prestigioso, disfrutar una vida cómoda, etcétera, con tal de dar a conocer las buenas noticias de Jesús. Eso no significa que Dios no pueda darnos estas bendiciones únicamente, que no son lo principal. Observa que Pablo y sus compañeros misioneros buscaron compartir tanto el Evangelio como a sí mismos. La mejor manera de comunicar el Evangelio es mediante una amistad afectuosa. Sin embargo, una amistad afectuosa no es equivalente a comunicar el Evangelio. Es imposible declarar el Evangelio de forma pasiva. Es necesario compartirlo activamente. Por eso Pablo buscaba edificar relaciones fuertes y al mismo tiempo comunicar el Evangelio. El apóstol escribe a los tesalonicenses, les proclamamos el Evangelio de Dios. Primera Tesalonicenses 2:9. En este versículo la palabra proclamamos presenta la acción de un heraldo que declara un mensaje que se le dio para que lo anunciara. Las necesidades que las personas a su alrededor sienten, ni hacer sentir bien a los demás. En cambio, su trabajo es levantarse y hablar. Si crees en el Evangelio, entonces eres un heraldo del Evangelio. La única pregunta es, ¿cuán efectiva es tu labor como heraldo? No podemos reemplazar el mensaje de la cruz que Dios nos ha dado con nuestras propias perspectivas. Si nos concentramos en nuestro deseo por impresionar a los demás, rápidamente ignoraremos lo más importante. Fuimos llamados a entrar delante del trono del Rey, a recibir su mensaje, a regresar a nuestra pequeña esfera de influencia y a compartir lo que Él nos ha dicho, ni más ni menos. John Stott escribió, el ministerio de todo cristiano auténtico comienza aquí, con la convicción de que fuimos llamados a manejar la palabra de Dios como guardianes y heraldos de ella. No debemos satisfacernos con rumores sobre Dios ni sustituirlos por las buenas nuevas de Dios.
Por tanto, algunos necesitamos amar a otros lo suficiente como para pasar tiempo con ellos, servirlos y demostrar que estamos allí para ellos. Para entonces podemos amarlos mediante la proclamación del Evangelio de amor. Sin embargo, otros necesitamos usar las amistades y las redes que ya tenemos como puentes para el Evangelio. ¿Cómo se verá en la práctica este amor que proclama el Evangelio a los demás en el lugar en el que Dios te ha puesto hoy? ¿Con las personas con las que Dios te ha colocado? Sin importar la respuesta, recuerda esto: la mejor manera para amar y atender a otros es compartirles las buenas nuevas de Jesucristo. Para reforzar, 2 Corintios capítulo 5, verso 16 al 21. Muchas gracias, amado hermano David. Bueno, mis hermanos, aquí tenemos el tema del día de hoy, estos primeros días, y el título que le ha dado el autor de estos devocionales: cómo comunicar amor, ¿cierto? Y nos lleva a meditar, cita primera de Tesalonicenses 2, versículo 8. Permítame un segundito, yo quiero que leamos este versículo, pero desde el versículo 7, dice el apóstol Pablo en el versículo 7 de primera de Tesalonicenses 2: antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Y una vez más el 8 dice: tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos, muy amados, muy recordados, muy apreciados, y podemos seguir enriqueciendo ahí todas esas palabras sinónimas a esta frase que el apóstol Pablo está manifestando a estos hermanos en la iglesia de Tesalónica. Ese título es muy especial y nos cae muy bien para empezar este año de reflexión de la palabra. Ayer compartí una frase con la iglesia aquí en Palmira del tema que prediqué ayer con en la iglesia a los hermanos. Y esa frase decía: nosotros no podemos avanzar al blanco, recordando ese versículo de Pablo que dice: prosigo al blanco, que todos conocemos. Entonces yo compartí la siguiente frase: nosotros no podemos seguir avanzando hacia el blanco, siendo los mismos cada año. Debemos avanzar también en santidad, en cambio, parecernos cada momento más a Jesucristo. Y ese fue el contexto y otros temas más. Pero esa frase también nos viene aquí y quiero compartirla con ustedes en esta reflexión, en esta mañana, porque nos gusta hablar mucho del amor y esa palabra es muy hermosa, ¿cierto? ¿A quién no le gusta que le hablen del amor? Entonces, debemos recordar siempre qué es lo que la Biblia nos enseña acerca del amor, comprender el amor de Dios, comprender el amor que Cristo nos dio y el amor que nosotros debemos tener, practicar, que es conforme a las Escrituras, y no el amor como este mundo lo entiende, lo ve, lo practica y lo ha aceptado. Cuando leemos esta expresión aquí en el Evangelio, en la carta de Pablo, encontramos que es una expresión profunda de amor y dedicación, ¿cierto? Que el apóstol manifiesta, como lo dije hace un momento, expresa hacia esta amada iglesia por él de Tesalónica. Aquí Pablo no solo está destacando ese deseo de compartir con ellos el evangelio, lo cual ha hecho y hacía, y con mucha responsabilidad, como sabemos la historia de Pablo, el evangelio de Cristo que él enseñó por todas esas regiones donde estuvo, sino también su disposición de darle lo más valioso que él también había recibido y tenía de parte de Dios, su propia vida. Y así lo hizo. Y no solo Pablo, todos aquellos primeros padres apostólicos, todos los primeros padres de la iglesia, como una expresión que se usa en teología, ofrendaron sus vidas por la causa del evangelio. Sí, me gusta una palabra que
le escuché al hermano Jorge en Armenia, estuvieron en esa disposición de exponer su propio pellejo por la causa del Evangelio. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros también de exponer nuestro propio pellejo por la causa del Evangelio? Él usaba ese término muy castizo, pero muy confrontador, porque aquí se mide realmente el entendimiento. Aquí se mide realmente si en mi corazón hay una verdadera disposición a hacer lo que digo con mis propias palabras, con mi propia boca. Ser cristiano en medio de una situación o de ambientes fáciles donde no se sufren penalidades, dificultades, etcétera, es muy fácil. Y cuando uno, por la providencia de Dios, no está pasando ninguna dificultad en ningún área de su vida, entonces todo el mundo es un creyente, todo el mundo ama a Dios, todo el mundo se siente bien, todo el mundo está contento cuando se viven esas situaciones, pero cuando llegan las tormentas, cuando llegan los problemas, cuando llegan las dificultades, cuando llega el tiempo final que vemos que se acerca y muchas cosas más y las amenazas y, y vemos todas esas cosas, allí es donde somos medidos y allí es donde realmente debemos decir, soltar, compartir y dar de lo que hemos dicho, tener, comprender y haber recibido. Y en caso particular aquí el amor, porque Pablo usa mucho esa palabra. Y así lo hizo él, vuelvo y digo, y los demás apóstoles y muchos de los demás siervos. Recordemos cómo terminaron aquellos hombres y cómo terminaron aquellas primeras comunidades en esos tiempos difíciles. Pero siempre esa primera comunidad de pueblos cristianos a los comienzos de nuestra era cristiana, los verdaderos se caracterizaban precisamente por el amor que se tenían los unos a los otros, por el apoyo que se tenían los unos a los otros y por el cuidado que se tenían los unos a los otros. Yo he compartido otra frase con mis hermanos aquí en la iglesia cuando toco estos temas en la predicación del Evangelio en la iglesia. Y le digo yo a mis hermanos aquí en Palmira, hermanos, que lleguen a decir de nosotros aquí, de esta iglesia, siervos de la palabra, que la fama que se extienda aquí es que digan de nosotros cómo se aman en esa iglesia, cómo se aman los unos a los otros, cómo se cuidan, ¿sí? Que digan eso. Y qué bonito que así sea. Este versículo, hermano, nos invita a reflexionar precisamente entonces el verdadero amor cristiano y que nos es revelado en el Evangelio, de lo cual Cristo fue el modelo y es nuestro modelo a seguir. Ámense los unos a los otros, como yo los he amado. Recordamos sus palabras que están registradas en el Evangelio. Un amor desinteresado, un amor, ¿cierto? Sacrificado, que busca el bienestar del otro por encima del propio. Y eso sí que nos cuesta a causa de nuestro pecado. Y esa es parte de nuestra lucha. El amor que es sacrificial y que busca el bienestar del hermano, colocándose a un lado uno, esa es nuestra lucha y todos luchamos con ella. La actitud de Pablo aquí, y como todos conocemos la biografía de Pablo, ¿cierto? También nos desafía, y hoy recordamos ello, a pensar, como lo dice el devocional, que lo compartió nuestro hermano David, en cómo estamos manejando nuestras relaciones precisamente interpersonales. Cómo estamos manejando nuestras relaciones en todas las esferas en las cuales nos movemos nosotros. Me explico, por ejemplo, cómo estamos manejando nuestras relaciones, empezando, perdónenme la redundancia, por el inicio. ¿Y cuál es el inicio? En la iglesia. ¿Cómo estoy manejando mis relaciones con los hermanos en la iglesia? ¿Cómo me conocen a mí? ¿Cómo me he dado a conocer? ¿Cómo me estoy dando a conocer? ¿Cierto? En ese orden, en nuestro hogar, en nuestra casa. En ese orden, por ejemplo, en nuestro lugar de trabajo, los que laboran en empresas o tienen sus propios emprendimientos, en nuestro barrio. ¿Qué fama tenemos nosotros en nuestro barrio? Y podemos irnos saliendo, ¿cierto? En nuestra ciudad, los hermanos y demás personas que nos conocen de afuera. ¿Cómo estamos manejando esas relaciones interpersonales? Si nosotros pudiéramos preguntarle
a cada una de estas personas en estos contextos, qué opinión tienen de nosotros, qué respuestas creemos que escucharíamos, dirían de nosotros, ¿cierto? Que digan de nosotros lo que deberían decir conforme al Evangelio, que digan con nosotros, esa persona es distinta, Julano de tal es diferente, porque su hablar, su actuar, su pensar, lo que Él nos muestra, lo que nos revela, lo que hace, lo que vemos que hace, que dice, que es conforme a lo que hace. Muchos dicen y no hacen, ¿cierto? Es distinto. Que digan eso, ¿cierto? En un mundo que a menudo prioriza el individualismo, el egoísmo, el egocentrismo, la avaricia, este versículo nos llama, hermanos, a vivir con un corazón generoso, con un corazón distinto al corazón que tiene la gente de este mundo y que sigue en estado de muerte. No es que nosotros, como lo hemos meditado y lo meditamos muchas veces el año anterior, seamos perfectos o que por el hecho de tener la gracia, de tener el perdón, la misericordia de Dios, disfrutarla cada día, eso nos hace perfectos y modelos de estándar. No, nuestro modelo estándar perfecto es Cristo. Ninguno de nosotros es perfecto. Y como lo compartí ayer en la iglesia, en el mensaje de inicio de año, errores cometimos el año pasado, muchos y abundantes. Este año, en lo que llevamos de estos 5 primeros días, como era hace un momento, ya cometimos errores por allí, seguramente que sí. ¿Y cometeremos errores? Claro que sí, porque aún no tenemos corazones puros, perfectos, ni mente, ni oídos perfectos y puros, pero sí debemos ser distintos. Sí debemos evidenciar la obra del Espíritu Santo en nosotros, como lo dije ahora al comienzo. Sí debemos ir creciendo, cambiando. No podemos seguir caminando al blanco siendo los mismos cada año. No, Señor, no debe ser así. Pensemos en ello. Un mundo que invita a eso, al individualismo y al egoísmo. Este versículo llama a ello, a evaluar qué tan generosos somos, qué tan dispuestos a compartir lo que hemos recibido. Estamos en todas las áreas, en todas las áreas espirituales y materiales, ¿no? No solo bienes materiales, qué bueno que así se siga haciendo, sino también tiempo, esfuerzo y amor incondicional. Que ya los que son miembros de iglesias o pertenecen a iglesias, ayer compartía con los hermanos, ya hablaste con tu pastor y le dijiste a tu pastor, pastor, este año estoy dispuesto a entregar esto para la iglesia. Cuente conmigo este año para esto y esto, porque al comienzo de este año, sé que el año pasado me faltó hacer y pude haberlo hecho esto y esto, pero este año quiero ser distinto. Quiero hacer esto para la obra. Cuente conmigo, aquí estoy, heme aquí, como dijo el siervo de Dios. Ya lo hicimos. Ya ese tipo de reflexión al comienzo de este año fue parte de nuestra petición a Dios personal al comienzo de este año. Es bueno y no es un pecado y no es malo hacerle y planear nuestras cosas personales al Señor. Claro que sí, porque si algo tenemos es porque Él nos lo ha dado. eh, Muchos proyectos personales de emprendimiento, etcétera. Claro que en las manos del Señor debemos ya haberlas colocado para este año y si es su voluntad las recibiremos de Él. Pero en ese mismo orden, también en nuestro plan de petición para este comienzo de año, tocamos esta otra área que también debe ser parte de nuestra responsabilidad, o solamente nuestro proyecto, anhelos y sueños se fundamentó, como lo estoy diciendo desde hace un momento, solo en lo mío. ¿Qué le pedimos al Señor para nuestra iglesia? ¿Qué anhelamos para nuestra iglesia? Ya nos comprometimos con el Señor a entregar todo lo de nosotros, reconociendo que pudiéndolo hacer, no lo hicimos el año pasado, pero este año no vamos a hacer lo mismo porque queremos seguir caminando hacia el blanco. El amor que Pablo expresa refleja el amor
Y así lo leemos en todas sus cartas. Y no solo Pablo, cuando leemos a Pedro, a Juan, a todos ellos, ¿cierto? Vemos el amor de estos siervos y que entregaron todo de ellos imitando a su Salvador. Porque como conocemos la historia, hermanos, ellos enfrentaron la persecución, lo dieron todo de sí, hasta sus vidas fueron ofrenda y sacrificio por la causa del Evangelio. El único de todos ellos que no tuvo esa muerte trágica, digámoslo así, como nos lo enseña la historia, fue Juan, ¿no? Que murió en buena vejez en la isla de Patmos, pero el resto, aún así, Juan sufrió persecución antes de llegar a sus últimas semanas de existencia. Fue perseguido también por el imperio, pero, pero el sacrificio verdadero lo conocemos en la historia de estas primeras comunidades y estos siervos. El amor que Pablo expresa es el amor verdadero que se debe tener por Cristo hacia los demás, hacia la causa del Evangelio. Y recordamos las palabras del Señor: bienaventurados seremos cuando por su causa seamos perseguidos, vituperados, burlados, ¿cierto? Y recordamos lo que Él nos dio, su vida por nuestra salvación, y que soportó todo ello y, y nos amó con amor sincero y verdadero. Es un amor que no se mide por lo que recibimos a cambio, sino por la profundidad de lo que estamos dispuestos a dar, básicamente. Así este versículo, hermano, entonces nos anima primeramente, nos impulsa a vivir un amor genuino y sacrificado, tal como lo hizo y lo hicieron los siervos del Señor, sus discípulos, y en ese orden, después de ellos, muchos mártires más, porque no solo fueron los 12 apóstoles. Cuando conocemos la historia de la iglesia, nos damos cuenta que siempre han habido personas, hombres y mujeres, que han ofrendado realmente todo de ellos por la causa del Evangelio. Muchos mártires sufrieron y muchas historias de esas las conocemos, ¿cierto? Ese versículo nos impulsa a meditar en ello, a evaluar qué tan genuino es realmente nuestro amor y qué tan sacrificado es nuestro amor, y lo estamos haciendo, siguiendo siempre el modelo perfecto que fue el modelo de Jesús. Al leer esta porción bíblica es como si Pablo quisiera decir, en otras palabras, los que nos calumnian, dicen que nosotros, los que dicen que nosotros andábamos tras de ustedes, bien, tienen razón, ¿cierto? Sin duda os anhelábamos, pero no con el propósito de obtener algo de vosotros, ¿sí? Sino para participarles algo que nosotros teníamos también con ustedes. Y ese algo consistía en nada más que dos valiosos tesoros: el Evangelio de Dios y sus propias vidas, que fue lo que ellos entregaron. Ellos entregaron el mensaje, dieron el mensaje, extendieron el Evangelio, formaron esas primeras comunidades, esas iglesias, y también junto con ese mensaje de salvación entregaron sus vidas, esos dos tesoros grandes que Dios les había dado, sus propias vidas y el mensaje de la cruz. Los seres humanos fuimos creados, hermanos, esto nos recuerda que todos fuimos creados para la gloria de Dios. Para eso fue que fuimos creados, para llenar la tierra de la imagen de Dios, pero fallamos en esa tarea. Esto no significa no solo hacer cosas para Él, sino también, en primer lugar, vivir para ver y conocer y reflejar y llevar su gloria. Ahora, ¿por qué anunciar el Evangelio? Bueno, eso lo hemos meditado muchas veces y recordamos, porque primeramente recordamos, conforme a la Escritura, que Dios muestra su gloria con toda claridad en la persona de Jesús, quien es la expresión exacta de su naturaleza. Eso nos lo dice Hebreos 1:3. Cuando anunciamos el Evangelio, cuando enseñamos el Evangelio, cuando reflejamos nosotros el Evangelio, estamos manifestando, reflejando esa gloria
de Dios que está en la persona de Jesús. Hebreos 1:3. El problema es que el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Y por eso nosotros, el pueblo de Dios, tenemos esta gran responsabilidad. Recordemos en Mateo, en Marcos, en el último capítulo, que esa fue las últimas palabras del Señor, por decirlo así, y que recordamos ahí la gran tarea final que Él nos dejó a todos. Él no nos dijo aquel día, bueno, ustedes ya creyeron en mí, ya me vieron, ya son distintos, ¿cierto? Ya han comprendido. Ahorita quédense en sus casas, en sus regiones, no se muevan y estén ahí hasta que yo me los lleve para mi casa, hasta que mueran y estén conmigo. Y quédense quieticos, porque es que esto se está poniendo peligroso y se va a poner peligroso. Él no les dijo eso, ¿sí? Y yo estaré con ustedes para que no les falte nada. Y quédense tranquilos. Ya creyeron, eso es lo importante, como dicen muchos hoy en día. Una frase que se puso de moda en este mundo caído y posmoderno. Lo importante es creer. La fe te valga. Frases que están hoy en día y abundan en las personas y están haciendo daño. Cristo no dijo eso. Cristo les dijo ese día y los reunió en las afueras antes de subir. Vayan y hagan discípulos. Fue todo lo contrario. Cristo no les ordenó que se quedaran quietos. Cristo no les ordenó que se quedaran callados porque la situación se iba a poner peligrosa. Él no recomendó eso. No les dio ese consejo. Antes se los advirtió. Por mi causa les va a pasar esto y les van a hacer esto y les sucederá esto. Como esto se va a poner así, quédense quietos. No. Ahora, por mi causa va a pasar esto. Y se avecinan tiempos peligrosos y Pablo lo recuerda. Y nos dijo, vayan y hagan discípulos. Y nosotros somos campeones para las excusas. Y el que es que, y el que es que, y el que es que abunda en nuestro lenguaje. Hermanos, comunicar el evangelio es el regalo más grande que Dios nos dio. 1, 2, es lo más gratificante que nosotros podemos hacer. No hay algo más grande, no hay algo más grande que nosotros podamos manifestar en nuestra vida cuando Dios nos permita, en su buena providencia, ver que una persona que estaba muerta y que nosotros fuimos instrumento de Dios para anunciarle el evangelio y ver después a esa persona sirviendo a Dios en la iglesia con una vida transformada y cambiada, hermano, eso tiene que hacernos saltar el corazón de agradecimiento a Dios por usarnos como instrumento para su gloria. Eso vale más que Dios te conceda que te ganes el baloto, por casualidad, permítame, digo eso. Eso tiene mucho más valor porque esa plata se va a acabar y eso se queda aquí si te llegaras a morir. Pero ser nosotros instrumento del Señor para anunciar su evangelio, que da un regalo que es eterno y que nunca perecerá, hermano, eso no se compara. Y que lo podamos hacer. Eso no hay palabras para expresar ello, hermano. Comunicar el evangelio es nuestra tarea prioritaria a diario y comunicarlo fielmente y afectuosamente, como es lo que hoy nos enseña este devocional. No significa engañar con mensajes de falsas esperanzas como hoy en día muchos lo hacen. Es necesario compartir el evangelio en forma activa y no pasiva. En otras palabras, es lo que nos enseña el devocional. Ernest Ratzinger, teólogo, lo explica de este modo y me gusta una frase y cito a este hermano. Él dijo la siguiente frase: el mensaje primario de la cruz no es Dios te ama, sino más bien la ley de Dios ha sido quebrantada. Contemplar la cruz sin la ley, sin la comprensión del evangelio, es como tratar de armar un rompecabezas cuyas piezas están sostenidas en el vacío, en el aire ligero. Qué frase la de este varón, hermanos. Muy buena. Muchos están anunciando un evangelio sin juicio, un evangelio sin infierno,
un evangelio sin condenación, un evangelio sin exigencias, un evangelio sin sacrificio. Y ese no es el evangelio. La frase que todos usan hoy en día es el Dios te ama y Dios te va a ayudar y confía en él. Ese es el mensaje y hasta ahí llega. Ese es un evangelio light, como dice el pastor Chuy Olivares, ¿cierto? Es un evangelio de servicio al cliente, como cuando uno va a un supermercado a escoger solo lo que necesita y de ahí sale con lo que necesita y lo demás no importa. Hermanos, sin una base sobre la cual conectar las piezas, como dijo este teólogo, de este rompecabezas, con una base sólida, nunca puede tomar forma una clara imagen de la gracia de Dios en quien nos escuche. A mí se me grabó mucho una enseñanza que me dijo uno de mis primeros maestros. Si queremos ser unos verdaderos evangelizadores, fieles al mensaje de la cruz, antes de anunciar las buenas nuevas hay que anunciar las malas malas, porque las buenas nuevas solo se entiende después de haber escuchado las malas malas, porque eso me motiva ahora sí a buscar las buenas nuevas. Muchos conocen son las buenas, pero no entienden las malas. Por eso cuando uno les habla a las personas, cuando uno está charlando con ellas y uno les habla acerca del juicio que sobreviene y que será hecho por el Señor, y que Él es el que va a condenar, y que Él es un Dios de ira, y todo lo que hemos aprendido, y uno anuncia estas verdades, muchas personas les da escaramucia, ¿cierto? Y se aterran y algunos hasta lo rechazan a uno cuando uno les enseña eso. Porque un Dios de ira que es revelado en la Escritura, lo desconocen muchos que hoy se llaman cristianos. Y muchos creen que es el diablo el que los va a condenar y que la salvación es que Dios los salvó de las manos del diablo. Y cuando uno le dice, Dios nos salvó, es de caer en sus propias manos, allí es donde viene el choque de comprensión. El espíritu de la cruz es el amor eterno de Dios, pero la base de la cruz es su eterna justicia, y eso es lo que está contenido en el mensaje del Evangelio. Predicar y enseñar el Evangelio, como lo dice Pablo, y lo enseñó a estas iglesias, salvará así a las personas que están en los planes de Dios, y por eso somos sus instrumentos para ellos. ¿Cuál es el mensaje que anunció Pablo y que dio con todo su amor a los hombres? Que hay salvación en Cristo por medio de la fe, y que en Cristo hay perdón de pecados, y que debemos clamar el don del arrepentimiento, porque sin arrepentimiento y sin santidad nadie podrá ver al Señor. ¿De qué peligro necesita el hombre ser salvado? Porque estamos en tiempos peligrosos de esto que estamos diciendo. Si anunciamos al mundo que hay salvación en Cristo, para todo aquel que cree, debemos anunciar primero cuál es el peligro del que necesitamos ser salvos. De lo contrario, el Evangelio pierde y perderá todo su significado. El trabajo de los verdaderos heraldos, que somos heraldos, como lo dice allí el devocional de hoy, tú y yo y todos los que hemos creído y los que hemos sido llamados y escogidos por el Señor y hemos sido regenerados por la obra del Espíritu Santo y estamos en esa lucha constante, creciendo. Todos nosotros que somos heraldos verdaderos del Evangelio de Dios, el trabajo de estos verdaderos mensajeros es llevar este anuncio. No es inventar ni responder con fórmulas ni métodos a las necesidades humanas. Parece que muchos hoy encontraron una huaca en la Biblia y eso es lo que están enseñándole a los otros, a buscar huacas en la Biblia, como lo dijo un día el hermano Jorge, a Ciencia, que así se lo escuché. Sino anunciar lo que él ordenó que se anunciara aquel día. Vayan y enséñeles a guardar todo lo que yo he ordenado. Una pregunta grande a esto. ¿Conoce hoy el pueblo que dice llamarse pueblo de Dios lo que Él ordenó? ¿Conoce el pueblo de Dios cuáles son todas estas ordenanzas de Jesucristo? Buena pregunta. Buena pregunta. Anunciar que en Cristo, solamente en Cristo hay perdón de pecados, eso es manifestar el amor. No es hablar para hacer sentir bien a los demás, ni esconder la verdad para que no me juzguen, no me señalen, no me critiquen. Por exponer la verdad, Pablo fue perseguido y muchos de los otros mártires. Y no solo perseguidos, fueron torturados.
Y ellos lo hicieron y ofrendaron sus vidas por el verdadero amor a la causa del Evangelio de Cristo. En cambio, es ese trabajo nuestro, el trabajo del verdadero heraldo. Si soy un verdadero heraldo, es levantarme a anunciar a Cristo como único camino de salvación para este mundo que está bajo condenación y bajo juicio. ¿Cuán efectivo es nuestra labor, tu labor como heraldo del Evangelio? Recordemos siempre ello, hermanos, hoy en este devocional. No podemos reemplazar el mensaje de la cruz primeramente con nuestras propias perspectivas. Eso es lo que dice el devocional. La Biblia no presenta el amor de Dios como una fuerza autónoma que tiene en sí misma la capacidad de definir cuál es el estándar de conducta que debemos seguir. La Biblia más bien enseña que el amor es definido por la santa palabra, por la ley moral resumida en las dos tablas del Decálogo que todos conocemos y se nos ha enseñado y meditamos aún mucho en ellas. ¿Qué significa entonces en un sentido práctico amar a Dios, el amor de Dios? Bueno, ese tema es muy amplio, muy grande. Significa, entre otras cosas, tenerlo a Él como nuestro único Dios, por eso es el primer y gran mandamiento. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y no tendrás más dioses delante de mí, lo dijo desde la antigüedad. Pero el corazón humano, como lo compartí ayer en la iglesia, hoy es una fábrica de ídolos, aún para muchos cristianos que se llaman así. Es una fábrica de ídolos. Adorarle a Él como el único. Dios es un Dios celoso. Dios no comparte su gloria y su trono con este mundo caído en ese sentido. Dios quiere Él solamente ocupar el trono de nuestro corazón. Adorarle a Él como el único Dios, como Él lo ha prescrito en su palabra y así nos lo ordena. Reverenciar su nombre. Apartar un día de cada uno de estos 7 días de cada semana para adorarle y servirle en una forma especial como solo Él se lo merece. Eso es lo que nos enseña la primera tabla de la ley. Y es lo que debemos anunciar y explicar y hacer como heraldos del Evangelio del Señor, como heraldos de Cristo, como heraldos del reino. Enseñar esto es comunicar el amor de Dios. Fuimos llamados a manejar bien la palabra. Por eso recibimos su Espíritu que nos enseña a manejar bien la palabra de Dios como heraldo de ella. Lo leyó ahora el hermano David en el devocional y de una frase del hermano John Stott. John Stott dijo ahí en ese pedacito, fuimos llamados a manejar la palabra de Dios como heraldos de ella. Bonita frase de John Stott. En el último párrafo de la página de este devocional, se nos recuerda que necesitamos también amar a otros, como también forma parte del tema este devocional. Amar a otros y pasar tiempos suficientes de calidad con ellos, con nuestros hermanos. Al meditar en la verdad del amor de Dios por nosotros en Cristo, nuestros corazones deben ser guiados entonces en estas direcciones. Primero debemos ser movidos a amar y adorar a Dios, nosotros, pero para aquellos de nosotros que somos consumidores teológicos y reformadores celosos, debemos tener cuidado de que nuestro amor por Dios no se convierta en un mero amor por la teología. Recuerdo que muchas veces el año anterior le escuché mucho esta reflexión al pastor David, porque podemos confundirnos y debemos ser, y podemos llegar a estar siendo amantes de los libros, amantes del conocimiento, amantes de la teología y no de lo que verdaderamente debemos amar. Una vez que la gracia de Dios nos ha alcanzado, es natural que deseamos crecer en nuestro conocimiento teológico, claro que sí. Como dijo R.C. Sproul, ojalá todos fueran teólogos en la iglesia. Pero con demasiada frecuencia este amor por conocer a Dios se convierte en un mero amor por conocer sobre Dios si no tenemos cuidado. Dios puede convertirse en un objeto de estudio impersonal. Y cuando eso suceda, nuestras cabezas se llenarán, se colmarán con el estudio de la doctrina, pero nuestros corazones se enfriarán a la verdad, a la belleza y a la gloria del Dios Trino.
para salir y hacer lo que nos fue encomendado. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Cada sermón que preparemos, cada enseñanza, cada devocional, cada meditar diario, cada estudio bíblico al que asistamos, al que hagamos, al que compartimos, o cada podcast que escuchemos, deberían todos estos elementos conducirnos a la práctica de un amor más profundo por Dios y que debemos ser conducidos a responder en una verdadera adoración, alabanza, reverencia y entrega por la causa de Él. Esa debe ser siempre nuestra meta. Si no lo es así, no solo estamos perdiendo el tiempo, sino que estamos exponiendo y dejando que el peligro sea cada vez mayor y mayor. Porque la iglesia es la que debe ser luz. Somos sal y debemos cumplir esa función. Una sal metida en el salero de nada sirve, y un candelero debajo de la mesa nunca alumbrará. Y en un segundo lugar, un amor profundo por los demás. Primero nuestro amor por Dios, pero eso solo se complementa, como lo enseña hoy, cuando manifestamos también el verdadero amor por los demás. Y ese debería fluir de nuestro conocimiento de Dios y su amor por nosotros, y de allí fluye el amor por los demás. Por lo tanto, como dijo el apóstol Juan, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Recordamos las palabras de Juan. El amor es la señal inequívoca, verdadera de un cristiano. Verdadera de un cristiano. El amor de los unos por los otros no solo anuncia al mundo que seguimos a Jesús y por lo cual debemos ser reconocidos. Como les llamaron a esa primera comunidad, los del camino, cómo se amaban, cómo se apoyaban, cómo se cuidaban, sino que también demuestra que Jesús es ser quien afirma ser. Cuando nosotros amamos, como se nos ordena en la Biblia, estamos mostrando al mundo también que evidentemente Jesús es lo que dice ser y que se nos revela pues en la palabra. Debemos ser una prueba viviente de la verdad que proclamamos. Debemos ser una prueba viviente de la verdad que proclamamos y que conocemos, que entendemos, etc. Entonces, abandonar el amor no significa solamente perder tu afecto y celo por el Dios que envió a su Hijo para salvarnos de su ira, sino que también significa fracasar en amar a los demás cuando cerramos la boca y nos quedamos quietos guardándonos todo nuestro conocimiento. Eso nos puede indigestar. Ser hacedores y no solo oidores. No es fácil, porque es que mi hermano es diferente, sí, pero tenemos la gracia y el Espíritu. Nuestro corazón ha sido preparado por ello, por el poder de Dios con la obra del Espíritu Santo. A medida que aumenta, hermano, esto en nosotros, vamos destruyendo el orgullo en nosotros. Y ojo con ese orgullo espiritual. Ojo con ello. Es fácil perder el amor por quienes nos critican, nos califican, claro, porque a nuestra carne y nuestro pecado nos conduce a ello. Ese pastor me la tiene montada, ese hermano me la tiene montada, frases que escuchamos y que tal vez las hemos dicho. No, nuestros pastores no nos la tienen montada. Mi hermano, mi hermana no me la tiene montada, es que me ama y desea lo mejor para mí y está atento de mí, velando mi camino, mi hablar, y me cuida y desea lo mejor para mí, por eso me corrige, por eso me exhorta. No es que me la tenga montada, es una frase de nuestro lenguaje cotidiano, todos la conocemos. No, hermanos, que eso ya no sea más. Por el contrario, gracias, hermano, gracias, pastor, por corregirme y por estar atento a mi actuar, a mi ética. Ese es el amor verdadero. Ese es el amor. Por eso recordamos en esta parte final lo que Jesús nos dijo en Mateo 5. Amen, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. No hay
ningún permiso en la Escritura para dejar de amar ni al hermano ni al prójimo. No lo hay. Fuimos creados, fuimos llamados para amar, para reflejar el amor de Dios, porque Él nos amó. Nosotros debemos imitarlo. Somos llamados a amar. Y aunque puede llegar el momento en que ya no nos hacíamos, permítame decir eso, con otras personas, por distintas circunstancias, aún entre cristianos que promueven divisiones y falsas enseñanzas en otros contextos, ¿saben a qué me refiero? Aún así, con todas las personas, la Biblia en ninguna parte nos concede licencia para abandonar el amor. En ninguna parte. Porque aún si alguien lo considero o se puede considerar como mi enemigo, Cristo me ordenó amarlo. Cristo, aún si esa persona X, Y o Z, por circunstancias evidenciales, la considero mi enemigo, debo amarlo. La Biblia en ninguna parte nos concede licencia para dejar de amar absolutamente a nadie. Tengamos cuidado. Y mucho menos a mis hermanos. Quien tenga a su hermano como su rival, ¿cierto? E incluso en su pecado como su enemigo, está pecando, porque tu hermano mucho menos va a ser tu enemigo. Tu verdadero hermano nunca será tu enemigo, es tu hermano. Y si tienes que amar a tus enemigos aún, como lo dijo Cristo, con mucha más razón a tus hermanos. Hay mucho más que decir sobre este tema, pero el tiempo se ha terminado. Deseo que sigamos meditando en este tema y sobre el amor, ese tema nos daría para un devocional de un año, hermanos, porque es muy grande. El amor de Dios es infinito y lo que la Biblia nos enseña sobre el amor, mejor dicho, nunca vamos a terminar de aprender y conocer este tema. Vamos a dejar allí, sigamos meditando en ello. Vamos a orar. Parece que hoy no hubo, perdón, notas. No sé si alguien, como hoy es festivo, de pronto hay tiempito, no sé si alguien quiere aportar o recordar o decir algún aporte, o de pronto tenemos listo la salida recreativa ya y estoy que salgo, entonces hoy es un día para, de pronto muchos se van hoy para el río, paseo de olla, y qué bueno, eso forma parte de nuestra vida también, y si ya lo tienes planeado, hermano, vaya y disfrute, que es un regalo de Dios también. Pastor, hay un comentario de nuestro hermano Carlos. Mi hermana, si es tan amable. Dice, el plan de Dios para nuestra redención y salvación es la muestra de amor más grande, precioso y puro que somos objeto. Le amamos porque Él nos amó primero y somos contagiados de este sentimiento que demanda amor recíproco y derroche de amor hacia nuestros semejantes para ser conformados a su imagen y ser verdaderamente sus hijos. Amén. Gracias, hermano Carlos, por su comentario y su aporte. Así es. Entonces, hermanos, cuando predicamos el Evangelio, cuando enseñamos el Evangelio, unido a una entrega de todo lo nuestro, de todo nuestro ser, incluyendo nuestra vida, estamos amando. Es lo que nos dice el título y lo que nos dice el devoción. Estamos amando verdaderamente. Cuando somos heraldos y cuando entregamos todo lo de nosotros sin escatimar lo más mínimo por la causa de Cristo, estamos amando verdaderamente. Manos a la obra. Manos a la obra y que no seamos los mismos del año pasado para que realmente estemos caminando hacia el blanco. Vamos entonces a orar, si no hay más preguntas y comentarios, y quisiéramos que alguno de ustedes, hermanos, los del grupo, quieran ver. El hermano Diego, no sé, parece que acaba de llegar o vamos a irlo bien en pantalla. Un saludo, hermano Diego, qué bueno verle Acabo de de nuevo en levantar. este año. Hermano David, ¿te escucho? ¿Hablaste? Sí, digo que acabo de levantar. Se acabó. No, es que es festivo, hermano, y veces la cobija se vuelve pesada, y si está lloviendo, ni se diga.
Cuando llueve, amanece lloviendo esa cobija, ¿qué problema? Pesa una tonelada esa cobija, man. Un espíritu de cobija lo Lo tiene presionado ahí. ¿Quién de ustedes, hermanos, desea, pues, entonces, con fuerza, a ver, ánimo, despedirnos en oración en este espacio y encomendar en la mano del Señor este día y semana de labor que iniciamos en este mes? ¿Quién desea orar? A ver, no todos, unos poner, solo. a poner hermanos, a poner hermanos. A ver, hermano David, ¿a quién ponemos, hermano? Usted que conoce todo esto, todo Yo, este yo, ramillete yo, de yo santos. como que casi siempre elijo los que están ocupados. A ver, Ah, del Espinal, ¿quién está por aquí? está mi hermana Eneida, pero yo sé que a esta hora está ocupada, pero no, la hermana Ah, Leonor. ¿Quién más? Y hasta ya se fue. La asusté y se fue. No sé. Ah, alguno, ¿cómo se dice? ¿Algún voluntario? a Sin miedo ver, al éxito. no les dé miedo. A ver, comencemos con ese espíritu de oración fuerte. A ver, a eso, la hermana Eso, Luz sí, Dari, eso de una ponía, Palmira. ¿A qué es Palmirana? haga quedar bien Palmirana, eso, la tierra del Palmirana, patrimonio. A ver. Palmirana Paisa. antioqueña. Dale, Ay, sí, hermana. gracias. Gracias por el privilegio de orar. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por estos devocionales, y en especial por el de hoy, porque nos exhorta, nos anima y también es poder mirarnos cómo estamos caminando como esos verdaderos hijos tuyos, como lo dice el título, cómo comunicar amor. Sabemos, Padre, que hemos fallado, Señor. Hemos sido egoístas, Señor. Padre, perdónanos. Y cada día te pedimos, Señor, que podamos, como lo decía el pastor ayer, que no seamos los mismos, que podamos avanzar al blanco, no siendo los mismos, Señor. Padre, ayúdanos como tu pueblo, Señor, a mostrar esa verdadera luz, Arcel, sal, Padre, en medio de la oscuridad, en medio de tanta perversidad, Señor, en medio de trágico, tantas cosas que vemos trágicas, Dios, vemos como este año vidas que de pronto estarían planeando para este año, pero se fueron, Señor. Amado Dios, que podamos, Señor, ser ese verdadero pueblo para poder, Señor, llevar y comunicar ese mensaje de esperanza, Señor. No sabemos qué pueda pasar a nuestros seres queridos que tenemos a nuestro alrededor, Señor. Es poder evaluar, Señor, si de verdad estamos llevando ese mensaje de acuerdo a tu palabra, Señor. Padre, poder continuar, Señor, llevando ese mensaje genuino, ese mensaje de arrepentimiento, Señor, un verdadero arrepentimiento genuino. Padre amado, poder llevar, Señor, a cada corazón, Señor, una palabra de esperanza, mi Rey. Poder ayudarnos los unos a los otros, Señor. De poder mirar qué necesidad hay con nuestro hermano, mi Rey. Que podamos de verdad, como lo decía el pastor, que digan de verdad se aman en esa iglesia. Padre, ayúdanos, Señor, a perseverar. Que podamos continuar, Señor, al blanco, Señor, a Cristo, a ser semejantes a Jesucristo, que se humilló, Padre, que se sacrificó, que tuvo misericordia, Padre, por el perdido. Asimismo, Señor, tener misericordia por aquellos, Señor, que están perdidos, mi Rey. Amado Dios, te damos gracias por estos tiempos, porque para mi vida han sido de mucha bendición. Gracias, Dios mío, porque es poder mirarnos cómo estamos caminando como ese verdadero pueblo tuyo, Señor. Sí, estamos perdiendo tiempo en otras cosas, Señor, que nos dejamos llevar por los afanes de este mundo, Padre. No sabemos en qué momento podamos partir o nuestros seres queridos
si hemos tenido la oportunidad de llevarle el mensaje, Señor, perdónanos, Padre Celestial. Ayúdanos como pueblo tuyo, Señor, porque lo necesitamos cada día más. Que este año no seamos los mismos, Dios. Que podamos avanzar cada día más, mi Rey. Gracias, Dios, por este tiempo. Gracias por el pastor Jessy, el pastor David, por los hermanos que van a compartir estos devocionales este año, Señor. Y por los que estamos aquí conectados, como lo decía el pastor David ayer, no solamente por ver que estamos conectados, sino que de verdad lo que estamos aprendiendo nos pueda reargüir, tu palabra que nos reargulla, porque tu palabra lo dice que es útil para enseñar, para corregir, para reargüir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea preparado para toda buena obra, Señor. Padre, gracias, Dios. Gracias por tu palabra y gracias por esos tiempos, Señor, que podamos perseverar, que haya esa verdadera unidad, ese amor, ese perdón los unos por los otros, Señor, de poder estar cuidándonos como tu pueblo, Señor, ver la necesidad que hay del hermano, Señor, no ser egoístas, Padre, el hecho de que yo lo tenga todo sin pensar cómo está mi hermano, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, y fortalécenos cada día en tu palabra, Señor, por nuestros hermanos que se encuentran enfermos. Dios, fortaléceles, Señor, en su palabra, mi Rey. Por los que tienen diferentes necesidades, Dios, de aflicción, por pérdida de seres queridos, por situación económica, Dios. Tú eres suficiente porque la palabra de Dios lo dice. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura, Señor. Tenerle a ti es tenerlo todo, Señor. Porque dice tu palabra, apartaos de mí, nada podéis hacer, Señor. Y gracias, Señor, gracias por tu palabra, mi Rey. Gracias por Jesucristo. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Gracias, amado hermano. Amén. Amados hermanos, a todos ustedes un abrazo fraterno. Gracia y paz para todos y el mismo saludo, ¿no? Firmes y adelante, huestes de la fe. Sin Sin temor temor alguno. alguno. Que Que Jesús nos ve. Amén. Este 2025, mejoramos. nosotros este 2025 sí tenemos la coral. La Dios los coral bendiga, de- hermano. Señores. Bendiciones, un abrazo. Dios nos guarde. Para todos. Amén, amén. Amén.